Antes de irnos a una pausa, yo les platicaba que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Servicio Nacional del Empleo pues tienen datos muy interesantes, y con estos datos se ha llegado a la conclusión de que el incremento de los salarios mínimos aplicado en enero de este año no provocó efectos negativos sobre el empleo formal. Es el tema que hoy abordaremos con Jesús Villegas Gastelum, maestro en finanzas, comunicador, especialista en la materia, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Jesús, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Miriam, un gusto saludarte a ti y tu auditorio, como siempre, acompañándote con estos temas tan interesantes. Oye, Jesús, ¿qué indicadores utilizaron la CONASAMI, el Servicio Nacional del Empleo, para llegar además a estas conclusiones? Sí, muy interesante el estudio que presentan precisamente la CONASAMI y lo que es el instituto que tiene que ver con los temas de medición del empleo a nivel nacional, sobre todo, Miriam, porque teniendo en contexto el tema del salario mínimo ha sido un tema de debate durante muchos años, años incluso previos a lo que sería en este caso gobiernos, en este caso de la denominada 4T. ¿Por qué? Porque había un tema siempre, un tema ahí de una discusión muy clara en el tema de que qué tanto podría afectar el tema del incremento en los salarios mínimos. Y en este caso, muchos economistas hablaban de que podría tener un impacto muy fuerte en el tema de inflacionario de nuestro país, que podría tener una afectación que finalmente iba a pulverizar prácticamente esos incrementos que se pudieron dar en el salario. Como un contexto, Niria, ¿recuerdas tú cuál era el salario mínimo en el 2018, nomás para tener un contexto? No me acuerdo, fíjate, pero sí no estaba menos de 100 pesos, una cosa así. Es correcto, estamos hablando que en el 2018 el salario mínimo rondaba los 88 pesos. Uh-huh, sí. Entonces estamos hablando cómo ha habido un incremento exponencial de 2018 a la fecha, y que demostró de una u otra forma, y ha sido obviamente uno de los temas ahí de debate en los que unos de otra forma se han valorado positivamente algunas de las medidas económicas implementadas en los últimos años, precisamente porque este incremento del salario mínimo que durante mucho tiempo se estuvo demandando y que básicamente muchos economistas decían que no, que era imposible, que porque la afectación iba a salir más contraproducente que los efectos positivos, y finalmente hemos tenido a partir de ese momento incrementos importantes que muchas veces durante los siguientes años, a partir de 2018, alcanzaron niveles casi del 20% de un año hacia el otro, fue pasando paulatinamente a superar la barrera de los 100 pesos, posteriormente los 200 pesos, y llegamos hasta, en este caso, al escenario actual, en el escenario del 2026, en el que ya tenemos incrementos importantes rondando los 300 y 400 pesos, en este caso el salario mínimo en diferentes partes de nuestro país, dependiendo de la zona. Y básicamente en función de eso, por eso lo interesante de este estudio, en el que que básicamente viene a confirmar lo que de una u otra forma se está midiendo en los últimos años, en el sentido de que la afectación no ha tenido de una u otra forma una afectación, vaya la redundancia, directa sobre el tema de lo que es el empleo. Sí ha habido, obviamente, de pronto un encarecimiento importante para empresas y pequeños empresarios en el tema de obviamente del costo de su plantilla laboral. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, gracias a los esfuerzos que han realizado las empresas, en este caso sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, este incremento salarial viene de una u otra forma a incrementar el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, es lo que menciona este estudio, y que además ha permitido también lo que sería el tener una baja rotación en muchísimos de los empleos a nivel nacional, gracias a la estabilidad que ha dado estos niveles salariales que se han alcanzado a partir del 2018 para acá, ¿no? Entonces vemos cómo los efectos, en este caso inflacionarios que se estaban estimando previamente, de una u otra forma este estudio viene a corroborar que no es así. Hay otras mediciones en las que hablan de una incidencia inflacionaria, pero no tan significativa como se estimaba en un principio, y así como vemos que básicamente 6.4 millones de trabajadores en este caso se han beneficiado directamente del incremento salarial, de acuerdo a este estudio de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Servicio Nacional de Empleo, que de alguna otra forma miden el impacto en esos 6.4 millones de trabajadores que tuvieron un incremento importante y que se beneficiaron directamente con ese tipo de incrementos salariales, que básicamente están hablando ahí de incrementos importantes en las diferentes partes de nuestro país, ¿no? Oye, esto está muy interesante, Jesús. Y por otro lado, ¿qué desafíos persisten en nuestro país a pesar del incremento salarial, particularmente en el tema de los empleos, en el poder adquisitivo también, que de eso se habla mucho? Por
Por supuesto, aquí el tema tiene que ver, obviamente, va junto con el tema de crecimiento económico. El tema de crecimiento económico, obviamente, es un tema importante que se está buscando, en este caso, atender, tanto en lo que sería la economía de nuestro país como la economía regional, los desafíos que en este caso tiene la economía global. Y en ese sentido, el crecimiento, obviamente, va de alguna otra forma ligado mucho al crecimiento del empleo. Y en ese sentido, eso es uno de los temas importantes ligados con el tema de crecimiento económico, un desafío importante que se tiene en la economía nacional. Pero también tiene que ver un tema muy importante que tiene que ver con el tema de productividad. Básicamente se hablaba mucho antes del incremento del salario mínimo. Se ha logrado estos incrementos históricos durante los últimos años que estamos ahorita comentando y que no han afectado como en algunos agoreros del desastre hablaban en su momento sobre el tema de lo que podría tener los efectos negativos, pero ahora el tema sin lugar a dudas, uno de los desafíos importantes, Nidia, tiene que ver con el tema de productividad. ¿Por qué? Porque la productividad es un factor, un elemento importantísimo para las empresas y que de alguna otra forma no se ha incrementado la productividad laboral en nuestro país durante los últimos años en los niveles en los que quizás debería de irse incrementando para tener niveles pues más cercanos, en este caso los países más desarrollados. Entonces, en este tema, uno de los desafíos importantes, sin lugar a dudas, el tema de eficiencia productiva, el tema de productividad. Ya estamos avanzando con el tema de poder adquisitivo a través de un mayor salario mínimo que evidentemente va a redituar en el futuro para muchas de las personas que van a depender de una pensión, depender de algunos elementos ligados al salario mínimo, pero por este momento, sin lugar a dudas, Nidia, el tema tiene que ver con el tema de productividad y esto va ligado con el tema de capacitación, de innovación y que de alguna otra forma empieza a ser un elemento importante, que las empresas tengan esta mayor productividad que les permita ser obviamente mejores empresas, tener un mayor crecimiento y tener una mayor rentabilidad, ¿no? Así es, muy buen tema. Luego lo podríamos tocar aparte, esto de la productividad. Además ya hemos hablado y se ha hecho bastante en el tema, por ejemplo, de la reducción de la jornada, las vacaciones. Es decir, ha habido también muchos cambios, ¿no? Sí, en materia laboral. Uh-huh. Sí, son desafíos importantes, lo que tú mencionas es un factor muy importante, el tema de la reducción de la jornada laboral. Esto obviamente va a impactar en un encarecimiento de las plantillas laborales de alguna otra forma en muchas de las empresas, de los empleadores en nuestro país. Entonces el desafío es compensar esto con el tema de productividad, hacer más productivas, en este caso, las horas laborables, las horas que los empleados están dando su esfuerzo en las empresas, que puedan tener de alguna otra forma mayor productividad, y esto va ligado a muchos temas de capacitación, como comentamos nosotros, aprovechar las herramientas tecnológicas que se tienen también en este momento, el tema también que está ahorita también a debate y que es unos temas también que es muy importante relacionado con el tema laboral, el tema, por ejemplo, de la aplicación de la inteligencia artificial en muchos oficios, en muchas de las labores que se realizan en las empresas. Bueno, cómo poder precisamente ligar la productividad también en función del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, como lo que sería la inteligencia artificial, en muchas tareas que permitirían hacer más en menos tiempo y que de una otra forma podrían hacer, como comentamos finalmente, pues ofrecer un mejor servicio, en este caso a los clientes, y que la empresa que la apueste por esta vía, que la apueste por incrementar la productividad de sus empresas, pueda tener de una otra forma también una mayor rentabilidad en el corto y mediano plazo, ¿no? Muy bien, Jesús, muchas gracias, como siempre un placer, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Gracias, como siempre un gusto acompañarte, Nidia. Estamos ahí en las redes, ahí en Jesús Villegas G, donde compartimos temas precisamente de negocios, finanzas, bienes raíces y turismo, y también pues, básicamente pendientes siempre de todos estos temas económicos tan interesantes. Como siempre, un gusto acompañarte, Nidia, en tu espacio. No, gracias a ti, Jesús Villegas Gastelum, maestro en finanzas y comunicador. Con esto nos vamos a una pausa y justamente ahorita que Jesús decía y hablaba de inteligencia artificial, vamos a hablar sobre este tema en la sección Columna Violeta, los impactos de la inteligencia artificial en los trabajos de las mujeres. Regresamos. Sonora Noticias.